cosa. Si bien la cosa es lo que formalmente nos permite hablar de igualdad ontológica, esta solo puede existir en la medida en que cada cosa sea en el mundo, es decir, en la medida en que cada una de ellas afirme su singularidad o coseidad, lo cual posibilita que pueda abstraerse de todo lo que no es ella, y esto por medio de dos operaciones. Se vacía de su contenido y se exilia del continente que lo determina. A ver, ¿qué es más arriba? Ok. Mi perro es una cosa y a pesar de nuestros 14 años de convivencia no está absolutamente conmigo ni yo con él. Por su soledad, él es único en la medida en que siempre verlo afirma su estado cósmico abstrayéndose de mí y mi familia. De esta manera, García nos dice que la afirmación de la singularidad y nuestro ser en el mundo se caracterizan por la desdeterminación del existente, el cual consiste en las dos operaciones mencionadas con anterioridad. Mi perro es cosa en la medida en que deja ser mi perro y es alguna cosa en el mundo. Se exige de su relación con mi familia que lo comprende y lo determina y se vacía de aquello que lo compone, lo que comprende. De este modo, la cosa que es en el mundo, a ser lo más común para todo existente, al mismo tiempo es lo más desdeterminado que puede llegar a ser. Tratar de desdeterminar más existente sería entonces perderlo en la total indeterminación. Pero si el mundo es aquello que carece de determinaciones, ¿podemos decir entonces que el mundo está perdido? No, pues para nuestro autor, la condición para poder tener determinaciones, cualidades, modos de ser, afectividades, etc., es ser en algo. Y el mundo solo es aquello que comprende cada cosa, nunca todas las cosas, pues de ser así habría diferencia entre ellas y las cosas sean determinadas por lo que no serían tales. En este sentido, el mundo solo es un plano de igualdad ontológica que acoge cada cosa en su soledad, en su desdeterminación. Por lo que la coseidad de la cosa no es lo que posibilita la existencia de relaciones y límites objetivos, sino que es aquello que las anula constantemente. El entablamiento de relaciones, la condición que posibilita que ellas existan no es la coseidad, sino que podríamos denominar objetividad u objetividad, por lo que desde este nivel el existente no podría ser denominado cosa, sino objeto. El estudio de este último corresponde a un pensar que versa sobre las múltiples relaciones entre los existentes, la formación de totalidades y de estructuras organizadas por medio de sus interacciones, siendo esto la temática de la segunda parte de forma y objeto y de la cual únicamente he de abordar la cuestión de la cultura. Bueno, cabe mencionar que en la filosofía no solo se ha dado un giro ontológico, pues también en la antropología esto se ha hecho presente, por lo que su modo de considerar cultura difiere con respecto a definiciones anteriores. Hay quienes afirman que este giro alcanza su auge tras la publicación del libro de Roy Wagner, La invención de la cultura, 1975, en la que el título mismo ya nos da una idea de su concepción de esta. La cultura no es un conceso, sino un proceso creativo de una comunidad en relación con su medio. Vale. Antes de proseguir, sinteticemos el anterior apartado. Si la singularidad de la cosa se caracteriza por posibilitar el quebrantamiento inexistente de cualquier relación con otros existentes, y esto por medio de su desdeterminación, vacío y exilio, el objetivamente de la segunda parte, refiere a la posibilidad del existente para relacionarse con otros. De este modo, el existente se encuentra inmerso en una tensión entre el rompimiento de relaciones y la generación de nuevas. Ahora bien, cabe agregar aquí que para García, como también para De Landa, el existente o ensamblaje no puede ser reductible a sus partes ni a sus relaciones. Hay algo que le es suyo, su singularidad, su estado cósmico, su ser en el mundo. A partir de aquí puedo decir entonces que García concibe la cultura de modo semejante a como lo hace Wagner. Es una invención, un modo específico de relacionarse con su medio de acuerdo con el conjunto de seres animados. Pero a diferencia de estos pensadores, para nuestro autor la cultura no es inherente a la condición humana, como lo concibe la modernidad, sino que es una intencionalidad o adaptabilidad propia de animales y humanos para generar sus modos de relacionarse con el medio. Bien. ¿Cómo se distingue entonces la cultura animal y la cultura humana? ¿Por qué el comportar del primero no es considerado como natural instintiva como usualmente se hace? Quisiera comenzar con la última pregunta, dado que su posible respuesta nos permitirá entonces ver que no se trata de una simple humanización de los animales, sino que en el fondo implica también una crítica a la modernidad y un intento de sustancializar el concepto de cultura. ¿Por qué?
porque la clásica concepción de cultura reposa en el supuesto de que éste es inherente al ser humano debido al quebrantamiento con la naturaleza, la cual se caracteriza por ser un simple régimen donde imperan las necesidades. A partir de ahí es que ciertos autores se vieron obligados a despojar de características a los demás animales con el objetivo de intensificar esta diferenciación. Si los animales son seres carentes de cultura, es debido a su incapacidad de poder alzar la cabeza para mirar el cielo, Fichte, lo cual se traduce de la siguiente manera: se encuentran sometidos a solo satisfacer necesidades primarias. Es así como algunos filósofos pueden englobar dentro de un mismo género a lo animal junto con los demás seres orgánicos e inorgánicos, lo no humano, Eduardo Nicol. Siendo lo no humano aquello que se somete a la diosa necesidad. De este modo, podemos ver que la naturaleza es concebida como un uniforme, mientras que la cultura es concebida como el ámbito donde hay azar y puede afirmarse la libertad. Se genera de este modo la ya famosa tensión entre naturaleza y cultura. Por ello no es extraño que le resulta indispensable a muchos de ellos mostrar que el principio de actividad humana no es natural, sino espiritual, cosa de que no estamos en contra, porque este es lo que posibilita que su modo de relacionarse con su medio, mundo, vaya más allá de las necesidades. Se establece así una única diferenciación entre lo natural y lo cultural, por lo que queda entonces estudiar los diversos tipos de culturas que había y clasificarlos. Bien. Bien se sabe que la palabra cultura tiene una gran cantidad de significados, siendo una de ellas la que acabamos de mencionar, la que hace una cualidad que se predica sobre el ser humano, mientras que otra acepción suya habrá de concebir la pluralidad de culturas que hay. Si no hay uniformidad a nivel humano, es prácticamente imposible que haya una sola cultura al ser esta una actividad del espíritu. ¿Cuál es el problema con esta concepción? Aparentemente carecería de problemas. Sin embargo, bien sabemos que algunos pensadores modernos se caracterizan por su utilitarismo y su apología al dominio de la naturaleza y de todo lo natural que hay en el ser humano. Así Bacon podrá decir en su nuevo órgano que hay que hacer que el humano recobre su derecho sobre la naturaleza, y en su utopía de la Nueva Atlántida mostrará cómo debe ser una sociedad en la que se ha anulado lo natural en el ser humano junto con sus ídolos. Esto último habrá de enlazarse de forma accidental con las definiciones de cultura y su proceder, lo cual se patenta en las clasificaciones como las de culturas primitivas, las que son más naturales, y culturas civilizadas, aquellas que son más espirituales. Más espirituales. Por lo que el objetivo de dominio de todo lo que hay de natural en el ser humano para así modificarlo, suprimirlo, verá la necesidad de tener que erradicar el primer tipo de cultura. Podemos afirmar entonces que el clásico debate entre cultura y civilización muchas veces obnubiló la necesidad de tener que revisar la diferencia entre naturaleza y cultura que hasta entonces se había establecido. Sea este último a lo que García habrá de enfocarse. Pues para él es necesario mostrar que su diferenciación no es una oposición radical como se creía, sino una relación de complementariedad. ¿Cómo es que puede establecerse esta relación? Dicha relación existe en la medida en que la naturaleza no es más que aquello que constituye a los primeros componentes de los existentes, porque su modo de ser tendrá que ser estudiado por su tendencia universal. Por lo tanto, la naturaleza no es algo tan inmenso como se suele creer, ni siquiera es algo que comprenda algún otro objeto, pues la naturaleza solo es aquello que es en los objetos, es decir, no comprende nada. De modo que si la naturaleza es aquello que solo constituye los primeros componentes de los existentes, es decir, solo es en ellos, la forma de ser de estos necesariamente habrá de ir más allá de esta comprensión. De esta manera nos queda estudiar la otra tendencia, la tendencia hacia el universo. Al no ser ningún existente en la naturaleza, esto se caracterizará entonces por comprender más y más objetos, por lo que los existentes, animales y humanos principalmente, se definen por su tendencia a ser más universales. En este punto podemos responder a la segunda pregunta mencionada más arriba. La actividad de los animales no puede ser considerada como natural debido a que ésta solo constituye a los objetos, mas no comprende nada. Mientras que la cultura solo es lo que es entre la naturaleza, que podemos decir que es uniforme, lo que solo es, y el universo, lo más grande que pueda haber a nivel objetivo y que, por lo tanto, únicamente comprende. Toda cultura tiene lo universal, por lo que la cuestión que nos queda por abordar son los tipos de universalidad que hay para García, lo que sería equivalente a la primera pregunta mencionada: ¿qué es lo que distinguiría una cultura animal de una cultura humana? Hemos mencionado que la cultura es una invención relacionada con el tipo de relación que guarda el existente animado con su medio. Ahora hay que agregar que esta relación queda limitada por un conjunto de reglas. Bien es cierto que este conjunto no es estático, cambia conforme el ambiente lo hace, pero sí limita el modo de actuar de los existentes que componen la cultura. ¿Cómo se da esta limitación? Antes de responder esta pregunta, es importante mencionar que la cultura se habrá de caracterizar por dos operadores, según nuestro autor, que son presentación y representación. Refiriéndose a la primera de ellas a las puestas de los objetos como la mano, es decir, pueden ser totalmente identificados dentro de un aquí y ahí y, por lo mismo, ser utilizados como herramientas para modificar el medio, por lo que la diferencia de estos operadores puede ser dicha del siguiente modo.
Es toda la distancia entre una ropa y una mesa de clima. La cuestión no es saber si uno es útil, si tiene un fin, lo que lo haría no artístico, siendo así el contrario del otro. Lo que sería necesario comprender es que la ropa da forma al cuerpo que está ahí, mientras que el dibujo da forma al cuerpo que no está ahí. Entonces, las culturas animales serían aquellas que se distinguen por ser más presentativas, que dan medios y herramientas enfocados principalmente a facilitar sus modos de vida al darle forma a los objetos que los rodean, mientras que las culturas humanas serían más representativas, se distinguen por presentar ausencias, por hacer de las formas objetos, por generar artes, etc. Tenemos así la caracterización y distinción que buscamos desde un comienzo. 1. La cultura para García sería un modo de relacionarse específico con el medio caracterizado por el juego. 2. Los animales son más presentes, más de ser ahí, porque son menos universales que los humanos. Sin embargo, cabe preguntarse lo siguiente, siendo esto con lo que iríamos concluyendo nuestra presentación. ¿No acaso puede decirse que García podría estar confundiendo la MERPE, mundo característico de la que nos habla Belsky, con cultura? ¿No sea por ausencia de este último autor en su obra que se ve obligado a hablar de culturas animales? Además de eso, ¿podríamos decir que las plantas también tienen cultura? De no ser así, ¿cuál sería la designación que le correspondería a su ser? Son estas preguntas que García habrá de pasar por alto. ¿Cuál es el modo de existencia de los átomos, los quarks, las amibas, etc.? En su intento por redefinir la brecha naturaleza-cultura, olvida al mismo tiempo estudiar estos modos de existencia, porque no sería nada exagerado incluso hablar de culturas atómicas, de amibas, de células, de virus, pues cada uno de estos existentes mencionados se caracteriza por comprender determinados elementos, no solo son en relación con otros medios, es decir, no solo son comprendidos, de acuerdo a la definición que nos da García de naturaleza. Bien, podríamos decir entonces que los demás existentes no animales se caracterizan por poseer un mundo característico, mientras que animales y humanos poseen cultura. Pero esto ya sería añadidura nuestra, no si el autor que deja a un lado este problema. Ahora bien, ¿por qué el concepto de mundo característico no podrá ser empleado para designar el modo de ser de los animales? Quizá esto se debe a que cuando Edskill emplea este término, simplemente se refiere a la organización de los órganos sensoriales y del sistema nervioso central. Porque para describir el comportamiento animal hace falta otro término, Winckelfeld, mundo de la acción, el cual refiere, citado Edskill, a los objetos a partir de los cuales son adaptados los útiles en vista de la alimentación y desplazamiento de los animales. Siendo esto último lo que habría de impositar que el animal sea como una flor y que la cultura pueda predicarse a este último. En cierta medida, cuando dijimos que las culturas animales son prestativas, bien podríamos haber dicho que se caracterizan por actuar de manera más inmediata con seguridad, cosa contraria del humano cuyo actuar puede ralentizarse por diversas razones que pueden ir de lo político, económico, erótico, etc. Ahora nos queda otra cuestión que puede ser ahora nos queda hacer otra cuestión que podría ser la más importante, dado que sobre esta afirmación reposa la concepción de cultura de García. ¿Realmente podemos decir que la naturaleza es lo uniforme, aquello que solo constituye los primeros componentes de lo existentes, pero que no comprenden nada? Yo consideraría en buena medida que es incorrecta. Si bien García trata de mostrar la existencia de la gran oposición entre cultura y naturaleza, hace de esta última algo realmente pobre, pues la proposición, aquello que solo es, sin que nada le sea, que refiere a la naturaleza, aparte de ser abstracta, en el fondo no nos dice mucho, pues bien se puede decir que la naturaleza es igual a la materia y el problema, por tanto, recaería sobre lo que es esta última. Si bien concordamos con la idea de que la cultura es una invención, un horizonte de vida, de acuerdo a la expresión de Rodolfo Kusch, estamos más de acuerdo con el filósofo argentino cuando en sus investigaciones sobre el pensamiento indoamericano afirma lo siguiente. La cultura es un horizonte de vida porque en el fondo no es más que un juego lúdico que nace de las reglas que se visualizan en el caos, lo que él llama trascendencia. La cultura para Kusch no es más que un intento de cada grupo humano por uniformar, en cierta medida, el caos que impera en el trasfondo de existencia. Por lo mismo es que está en constante cambio, pues las reglas a partir de las cuales se juega son contingentes, es decir, son innecesarias. El horizonte de vida por el que Kusch define el concepto de cultura es una relación con el medio a partir del reconocimiento de que no solo se comprende las cosas, como afirma García, sino que se convive con los elementos que componen el medio, al ser el ente cultural, son un elemento más inmerso en la situación. La cultura para Kusch en el fondo implica la convivencia no solo con otras culturas, sino con lo que él denomina seres naturales, cualquier resto caótico que puede causar que se modifique o se destruya aquella. Entonces, ¿qué ocurre con el concepto de García?
Diría el filósofo argentino que en el fondo no hace más que reproducir en cierta medida una razón técnica que define la naturaleza como aquello que se comprende, mas no se convive con ella. Si bien no consideramos que nuestro autor llega a esos límites, sí podemos afirmar que cuando hace de la cultura un entre la naturaleza y el universo, puede dar cabida a un nuevo tipo de homogeneización ontológica respecto a los existentes no animales ni humanos, en el que se englobarían por igual piedras y flores, quarks y átomos. ¿Cómo concebía entonces la cultura? Por mi parte, siento más agrado por el posicionamiento de Kuhn sobre esta, pero no por ello considero que la ontología plana sea innecesaria. Al contrario, la considero de suma importancia para la actualidad. Sin embargo, estimo que el intento de García por construir una enciclopedia de saberes conceptuales, que es lo que caracteriza la segunda parte de forma y objeto, entre los cuales se encuentra la cultura, lo obliga a tener que hacer de las relaciones entre los existentes algo pobre y no bien estudiados. No profundiza bastante en las interacciones que pueden dar cabida a elementos emergentes, estructuras organizadas o totalidades. Por tanto, mi desacuerdo con el autor va en relación con su metafísica, que bien podemos afirmar que se caracteriza principalmente por ser extensiva, colindando con su ontología plana y no tanto intensiva. Esto mismo se visualiza en el artículo ya referido antes sobre alguna cosa, donde se define las relaciones objetivas como extensivas y la única relación intensiva que él concibe es la del intento existente de relacionarse consigo mismo. Esto provoca que deje de lado las interacciones entre los distintos niveles de existencia. Por usar la expresión de Delanda, olvida que un ensamblaje menor puede afectar a uno mayor. Gracias. Bueno, ahora le cedemos la palabra a Marco Antonio, que nos va a hablar sobre los videojuegos, esos elusivos ópticos. Bueno, muy buenas tardes. No va a dar un poco Para no perder al final. Pues bueno, es súper abarcante, omniabarcante esta ontología, es muy interesante los conceptos de determinación, ¿sí pusiste? Lo primero que veo es esta inversión ontológica frente a la deshumanización de la cultura. Se pretende al menos ver la naturalización del humano, por ejemplo, puede ser una de esas preguntas también. Lo veo porque Jean-Luc Nancy, por ejemplo, otros autores también hablaban, o sea, la piedra, el cosmos, el sol, las galaxias, entrarían dentro de este concepto de una cultura viviente, por así decirlo, del concepto más de lo viviente que del concepto humano, ¿verdad? De la cultura. Frente a esta inversión de esta ontología, mi pregunta sería, ¿qué lugar entonces ocupa el ser humano? ¿Ya no tendría ese lugar primordial? ¿O sería, porque, bueno, por una parte hablabas de la sustancia, un retorno a la sustancia, a la sustancialización, por ejemplo, y al principio nos comentabas de los accidentes, ¿no? No sé si sea una ontología de los accidentes o una ontología de la sustancia la que podría prevalecer en este juego también de volver a recuperar el concepto de cultura, pues sobre todo, ¿no? Recuperar el concepto de cultura. Y en ese sentido, ¿hacia dónde apunta esta ontología de la cultura? Bueno, para empezar, bueno, la ontología plana en un nivel sí efectivamente busca descentralizar al ser humano. De hecho, la introducción de forma y objeto empieza hablando, no hay que asumir que el humano es una cosa más entre tantas cosas, ¿no? Es algo más inmerso en la realidad, no puede verse como fuera, ¿no? Inclusive eso se puede ver, ¿no? Por ejemplo, con Heidegger en el artículo sobre de la cosa, ¿no? La cosa es concebida ya como externa al ser humano, ¿no? Siempre es algo que está afuera. García dice, no, más bien nosotros somos también cosas. El intento de la modernidad, del pensamiento crítico moderno, de tratar de encontrar algo que no fuese cosa, al mismo tiempo lo iba cosificando, ¿no? Entonces, en la ontología plana, que es una ontología que busca más una especie de igualdad ontológica a nivel formal, el humano no tendría un lugar primordial, no tendría ninguna cabida. Bien, pasa que García no solamente se queda ahí, no consigue solamente una igualdad ontológica, para él no basta.
No, esa más bien, esa igualdad ontológica refiere más bien a la capacidad de sustracción de los existentes referente a sus relaciones, ¿no? En eso serían iguales en ese nivel. Ahora bien, lo que ocurre para García es que también es necesario concebir una ontología jerárquica, ¿no? Que sería ya a partir de las relaciones objetivas, ¿no? Y en esta ontología ya que él trata de construir en la segunda parte, ya trata de ver los más y los menos, ¿no? De hecho, en la introducción nos parece decir que se va a encargar mucho de ver la manera en que se va generando emergencias, totalidades. El problema viene que, como aquí refiero, trata de construir una enciclopedia, ¿no? De esos puros saberes conceptuales y muchas veces no profundiza bien, ¿no? Y aquí es un ejemplo, por ejemplo, con la cuestión de cultura, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando habla de historia, igual ocurre lo mismo, no la profundiza bien, la deja de un lado. Lo mismo ocurre también con el nivel político, donde parecía que ya no hay lucha política, ya no hay más que pura escritura. Diría Riquet que nada más escribe la historia. Entonces, ese es el problema que tiene a nivel objetivo. Olvida todo este tipo de interacciones que nos prometen en algún instante, que bien pueden verse enriquecido a partir de la anterior ontología, ¿no? De la ontología plana de la igualdad formal. Bueno, no entendía yo muy bien eso de vaciar el contenido y el continente, porque para mí todo lo que da sentido tiene que ver con la relación del continente de los sentidos, de cómo se me aparecen a mí las cosas o sea, todo significado con el intelectual y el significante nunca están separados. Así mismo, cuando yo escucho una sonata, por ejemplo, hay un lenguaje. Cuando yo escucho a lo mejor un rumor del viento o algo, nosotros le ponemos ese sentido, o sea, no sé si tú quieres separar sentido y significante, en el sentido de cuando dijiste vaciar de contenido, me quedó un poco muy raro eso, ¿no? Como, no sé si tiene que ver con la determinación. Sí, sí, de hecho la desdeterminación implica el vacío de contenido y exilio de continente. Es decir, si bien se puede traducir como el existente no se define por sus relaciones, o diría por esa expresión de Levi Bryan, exorrelaciones, sus relaciones con la exterioridad, ni por sus relaciones internas, ¿no? Con aquello que comprende, que diría igual por esa expresión de Bryan, endorrelaciones, ¿no? Es decir, no solamente se puede definir por esos lados, o sea, hay algo que se resiste a ser definido por ese tipo de relaciones, y para García ese es el estado cósico, lo que se abstrae. Su condición formal. Gracias. No sé si hay algún otro apunte sobre la participación de David. Bueno, a mí solo me gustaría hacerte una pregunta así muy breve, solo como para hilar con lo que se discutía en la mesa en la segunda mesa, que era el tema de la verdad, ¿no? Si nos podrías hablar brevemente sobre el concepto de verdad en Tristán García. Bueno, también no es otra cuestión. En la segunda parte de forma y objeto también ocurre que se caracteriza, ¿no? Se supone que hay categorías intensivas, categorías extensivas, ¿no? A momentos de extensivas podemos decir que son género, cultura, etcétera. Intensiva está el tiempo y está la verdad, lo bello y lo bueno. Para García, sí, la verdad refiere a un concepto nivel ontológico, en tanto se refiere a una puesta de relación entre los objetos. No es más que eso, la puesta en relación. En cambio, para García, el sentido de esta puesta en relación entre objetos, ¿no? Esta pluma con mi mano, puede ser definida como buena o mala si, por ejemplo, yo la empleo y la enriquezco, es bueno, ¿no? Pero si yo agarro esto y me empiezo a romper, sería mala, en tanto que las capacidades afectivas de este objeto ya estoy excediendo, ¿no? En cuanto... Digo, la verdad nada más es eso para él, ¿no? O sea, es decir, que no cumple una función de correspondencia, ¿no? Que no, se discutía, sino que más bien parece que donde acontece la verdad es donde se intensifica la relación, ¿no? Sí, donde acontece la verdad es donde se intensifica la relación. Ya. Bueno, pues muchas gracias. Entonces,
Entonces, pues ahora sí, discúlpanos, vamos a No, está darle bien. la palabra a Manuel. Bueno, pues ahora sí. Buenas tardes. Pues quiero comenzar esta ponencia refiriendo a una plática que sostenía con una amiga sobre el carácter de los videojuegos de retraerse, pero al mismo tiempo demostrar algunas de sus características. Dicha plática derivó en el título de una película de Buñuel, ese oscuro objeto del deseo. Y así como en la película no queda muy claro cuál es ese objeto, nos enfrentamos a la misma situación con los videojuegos o el videojuego en general. Ya el propio nombre ha generado controversias a la hora de ser utilizado para nombrar algunos videojuegos. Ejemplo de esto lo encontramos en el caso de 1976 con Death Race, un videojuego que propone atropellar gremlins, que bien pueden verse como peatones, con ustedes ahí al volante, ¿no? En este año, la reportera de Associated Press, Wendy Walker, escribe un artículo sobre la violencia del ejemplo en cuestión, el cual desata una seguidilla de artículos al respecto. Lo interesante es la variopinta denominación del videojuego, desde nuevo juego de taberna, pasando por pinball, hasta el simple juego, ¿no? Lo importante es que dichas alusiones a este objeto se concentran en los efectos o supuestos efectos que provocan y pueden provocar en el futuro de los usuarios de los videojuegos. En específico, cuando son los niños los que, al parecer de estos articulistas, se ven sometidos a una carga innecesaria de violencia para la cual ni están preparados ni es conveniente que sean sometidos a ella. En otras palabras, que los videojuegos son una posibilidad de violencia en las mentes más jóvenes. La importancia del videojuego, su ser mismo, no está dentro del objeto, está fuera, en un lugar más elevado, como lo es mantener a la juventud sana, ¿no? Al respecto, ya nos ha prevenido Harman, cito: la ontología debe ser capaz de responder por todos los objetos sin descalificarlos ni reducirlos a una nulidad despreciable. Fin de cita. Es aquí donde encontramos los movimientos que destierran a los objetos del lugar que debería corresponderles por derecho propio. Es decir, el ser de los videojuegos no es un asunto que competa al propio objeto, sino pasa por la conciencia del espectador privilegiado que es el ser humano. Demoler y sepultar, o ambas, son las estrategias que denuncia Graham Harman como causantes de la desaparición de los objetos de la realidad. Dichas estrategias se resumen en lo siguiente, cito a Harman: quienes niegan que los objetos son el material de construcción de la filosofía solo tienen dos alternativas: afirmar que los objetos son meros efectos de superficie de una realidad más profunda, de manera que el objeto es demolido, undermined, o afirmar que los objetos son una superstición inútil en comparación con sus cualidades o relaciones más evidentes, de manera que el objeto es sepultado, overmined. Fin de cita. La combinación de ambos movimientos supone, cito, el materialismo demuele y sepulta los objetos de manera simultánea al tratarlos como elementos últimos que, en definitiva, no serían más que un agregado de cualidades. Fin de cita. A partir de aquí, considero al videojuego en tanto objeto como una unidad que muestra y oculta múltiples cualidades. A diferencia de lo que se decía respecto a Death Race, puedo decir que eso podrían ser algunas de sus cualidades, pero no todas. Esto es, Death Race no se agota en las cualidades que manifiesta y que pueden suponer un peligro para la juventud. Tampoco se agotaría en las horas de diversión que nos puede dar, así como tampoco lo haría
en una teoría que versara sobre las virtudes lúdicas que puede ofrecernos. En tanta unidad podemos diferenciarlo del desastre. Cito a Ian Bogost: un desastre es algo que encuentras donde no lo quieres. Nos retraemos ante él y sin embargo ahí está y debemos ocuparnos de él. Sin embargo, a pesar de todo su atractivo estético, encuentro que el desastre es tan deseable como el embrollo. Si la red es demasiado ordenada, el desastre es demasiado desordenado, a semejanza de la ontología plana. Distribuye las cosas para dibujarlas adentro. Posee una imagen espeluznante, aunque intratable, de la dispersión masiva de los seres. Pero entonces no proporciona una base común que los una. Además, aunque solo sea por metáfora, el desastre tiene una mancha correlacionista. Un desastre es lo que los actores humanos no pueden captar, incapaces de ordenarlo en una red. Pero, ¿quién puede decir que mi desastre no tiene nada que ver con la red del volcán? ¿Cuál es la concepción de la realidad que enmarca la de todo lo demás? Fin de cita. Es decir, si nos atuviéramos a ese manojo de cualidades que nos son accesibles del objeto videojuego, objeto de trace, desde una perspectiva meramente relacionista o correlacionista, solo obtendríamos un puñado de cualidades que podríamos ver como inconexas y desordenadas para que la conciencia pueda unificarlas en un objeto. Pero esa unificación nos pondría en el plano del gran observador, que en pocas palabras no vamos a encontrar. Para ver de cerca esto, les presento el ejemplo de la caracterización a manera de ontología plana que denuncia Bogost de E.T., un videojuego cancelado que saldría para la consola Atari 2600. Cito: una ontología plana exige que las respuestas sean multitudinarias. E.T. es un conjunto de 8 kilobytes de 6.502 códigos de operación y operandos que pueden ser vistos por los seres humanos como un volcado hexadecimal de la ROM. Cada valor corresponde a una operación de procesador, algunos de los cuales también aceptan operandos. Por ejemplo, el hexadecimal, símbolo de dinero 69, es el código de operación para añadir un valor. Una ROM ensamblada no es más que una versión formateada del código ensamblador del juego, y E.T. es también un código fuente, una serie de mnemotecnias legibles o un poco más legibles para el ser humano que para los códigos de operación de la máquina que ejecutan el juego. Por ejemplo, el código fuente utiliza el mnemónico ADC en lugar del valor hexadecimal antes nombrado. E.T. es un flujo de modulaciones de RF que resultan de la entrada del usuario y del flujo del programa, que altera los datos en los registros asignados a la memoria en un chip gráfico y de sonido personalizado llamado adaptador de interfaz de televisión. Este adaptador transforma los datos en radiofrecuencias que envía a los altavoces y a los tubos de rayos catódicos de la televisión. E.T. es una máscara ROM, un tipo de memoria de solo lectura, un tipo de circuito integrado en el que la memoria está cableada en una placa grabada al agua fuerte. La fotomáscara para un ROM de este tipo es muy cara de producir de manera individual, pero muy barata de fabricar en grandes cantidades. E.T. es un cartucho de plástico moldeado que se sujeta con un tornillo y se cubre con una etiqueta adhesiva impresa en offset. Alberga la máscara ROM, que está flanqueada por una palanca y un resorte que revela los contactos del chip, el cual es activado por una consola Atari VCS. E.T. es un producto de consumo, un producto empaquetado en una caja y vendido por menor, con un manual impreso y un embalaje de cartón, colgado en un gancho o colocado en un estante. E.T. es un sistema de reglas o mecanismos que producen una cierta experiencia
que corresponde vagamente a una historia sobre un botánico alienígena ficticio varado en la Tierra, a quien un grupo de niños intenta proteger de la curiosidad xenófoba de la violencia gubernamental y científica. E.T. es una experiencia interactiva de la que los jugadores pueden participar individualmente o en grupo cuando se reúnen alrededor de la televisión. E.T. es una entidad de propiedad intelectual que puede ser poseída, protegida, licenciada, vendida y violada. E.T. es un objeto coleccionable, agotado o escaso que puede ser intercambiado o expuesto. E.T. es un símbolo que representa las coyunturas que rodearon el crash de los videojuegos de 1983, un colapso del mercado que se atribuye en parte a los programas de computadora de batería de baja calidad, de los cuales E.T. se cita a menudo como ejemplo principal. En este sentido, el símbolo E.T. no es solo un botánico alienígena ficticio, sino una noción del fracaso extremo, es decir, del peor juego de todos los tiempos, el famoso basurero de juegos del relleno de Alamogordo, la compleja cultura de la avaricia y la restricción del diseño que condujo a él, el proceso de chivos expiatorios excesivamente simplificado que siguió a ello, o en otras palabras, E.T. es el Waterloo de Atari. Fin de cita. Para una ontología plana, se hace necesario dar cuenta de la multitud de cualidades sensuales que nos deja ver un videojuego. Otro tanto podemos hacer con Death Race. Quizá algunos datos sensibles coincidan con E.T., como en el caso de poder jugar solo o acompañado. Podríamos agregar otra cualidad sensual a E.T., la posibilidad de poder jugar este juego de manera emulada, ya sea en un aparato diseñado para tal efecto, como podría ser gracias a una pieza de hardware como la Raspberry Pi, insertarlo en una consola original o alguna consola nueva preparada para aceptar cartuchos originales de Atari 2600. Con Death Race encontraríamos la dificultad de jugarlo emulado, debido a que la placa que contiene el juego no tiene CPU, por lo cual no hay instrucciones para que una otra máquina pueda interpretarlas de manera adecuada, con el agregado de no contener software que pueda ser volcado en otro medio. Con esto, Death Race puede ser un caso de un objeto en retirada que se mantiene elusivo en algunas de sus cualidades, pero sus cualidades sensuales han permitido recrearlo, ya sea en los oscuros pasillos de la internet o bien mediante una recreación en forma de cartucho para la consola VEC-3, que fue lanzada en 1983, y este juego fue relanzado en 2016 como Death Chase. Así, como decía antes, Death Race, E.T. y cualquier otro videojuego muestra y oculta sus cualidades, además de poder aludir a ellos de distintas maneras, por lo cual Death Chase sería una metáfora de Death Race. De por sí, ya dentro de Death Race hay alusiones a su ser más real, ya que Death Race o cualquier otro videojuego puede dar lugar a una experiencia estética, experiencia que, si bien depende de una conciencia, tampoco podría afirmar que el objeto real que compone Death Race pueda experimentarnos. Y es que según la cuaternidad harmaniana, la cual consiste en lo siguiente, cito a Harman, hay dos tipos de objetos, reales y sensuales, y dos tipos de cualidades, también reales y sensuales. Estos cuatro polos de realidad no se hallan aislados, sino por siempre involucrados en un conflicto que se manifiesta en diversas permutaciones. Entre ellas hay cuatro que implican una tensión especial entre un polo objeto y un polo cualidad, y las hemos llamado tiempo, espacio, esencia y eidos. De este modelo nacen numerosos enigmas y paradojas. Fin de cita. Dichos enigmas provienen de las radiaciones y conjunciones que se establecen
entre cualidades, cualidades y objetos, objetos. Hasta ahí más o menos un esquema simple de esta cuaternidad harmaniana. Entonces, las relaciones entre objetos solo pueden ser asimétricas, ya que los contactos entre objetos reales son imposibles. Solo se dan a través de la mediación de los aspectos sensuales de los objetos. Cito a Harman: los objetos reales existen por su propio derecho, separados de sus efectos en una manera que jamás puede ser aprendida directamente, sino solo indirectamente, por alusión o insinuación, lo que siempre ha sido parte de las herramientas estéticas, incluso cuando han sido rechazadas por las matemáticas y las ciencias naturales como técnicas del oscurantismo. Para la O sea, para la ontología orientada a objetos, es posible decir algo sin decirlo todo, como es claro en el caso de la metáfora de Homero: el mar, oscuro como el vino, no puede parafrasearse de manera literal, y de hecho ninguna obra de arte o edificio puede parafrasearse de ese modo. En contraste, las ciencias no solo deben parafrasear los objetos de manera literal. Un científico no insinúa la realidad del quark o del fotón, sino que debe descubrir propiedades que literalmente le pertenecen. El quark y el fotón no son algo por encima o por debajo de sus cualidades, sino que consisten por entero en esas cualidades, incluso si las ciencias nunca llegan a tener un conocimiento exhaustivo de todas las propiedades de cualquier entidad. Ese conocimiento es objetivo y ningún científico estará satisfecho tan solo con alusiones estéticas a los objetos que estudia. Fin de cita. Para cerrar, diremos con Harman que cada videojuego, en tanto experiencia estética, constituye más un estilo que nos acerca a su aspecto real. Al respecto dice Harman: los fenómenos estéticos tienen lugar primordialmente en la tensión entre objetos reales que son retirados del acceso directo y sus cualidades sensuales accesibles. Un objeto individual es un estilo, más que una colección de cualidades, tal como la obra completa de cualquier creador particular es un estilo más que una lista de obras específicas con cualidades literales particulares. Fin de cita. Así, puede haber muchos estilos aparentemente violentos, no solo Death Race. Para poner un ejemplo de otro ámbito estético, podemos ver películas como Hanabi o Brother de Takeshi Kitano, donde podemos ubicar también una manifestación violenta, pero las insinuaciones que provienen de esa puesta en marcha de cualidades sensuales abren una brecha para encontrar el aspecto real de esas obras. Análogamente, en Death Race, Resident Evil, Street Fighter, Battlefield, Call of Duty, Counter-Strike, Shadow of the Colossus, Wolfenstein: The New Order y una lista interminable, ahora solo menciono los que vienen más rápido a la memoria, de videojuegos que podemos anticipar como violencia enlatada en forma de videojuego. La obra, el videojuego mismo, se encargará de mandarnos insinuaciones de su ser a través de esa brecha estética para encontrarlo aún en su retiro. Gracias. Bueno, muchas gracias a Marco Antonio por esta sugerente exposición. No sé si hay comentarios o preguntas. ¿No? Eso de las películas me suena un poco más interesante ver el análisis de esta ontología que intentas proponer, porque al principio me interesaba mucho la relación que hablabas entre juego y violencia, por ejemplo, ¿no? O destrucción, en el sentido de, así como hay una estética de la creación, también hay una estética en la destrucción, una destrucción desinteresada, ¿no? Cuando vemos una película, por ejemplo,
o una obra de arte, o una obra de teatro donde vemos batallas agónicas y esto, pues no estamos propiamente en la batalla, hacemos como cierta epogea, cierta distancia que nos permite comprender que ese elemento es un elemento artístico o un juego, ¿verdad? Porque cuando ya vemos que es real, entonces ya sentimos esta carga emocional, esta carga de violencia, en el cual también se proyecta el sentido, ¿no?, de la violencia. En el sentido de los juegos, no sé hasta dónde llega el elemento, esta carga significativa. Yo hablaba en el sentido de destruir por destruir, por ejemplo, ¿no? Ese también es un sentido creativo, ¿no? Desinteresado, destruir por destruir. También está destruir para crear. Está también el crear para destruir, ¿no? Un artista que no destruye también, que no demuele su propia obra, pues no podría, también está, pero está el goce, hay un goce ahí, algo que es parte del poder. El poder se dividiría en estas dos partes, crear y destruir, estos dos polos. En ese sentido, no sé si lo que nos planteas dentro del juego, como Dead Race y otros, se daría este elemento de no violencia, sino de goce en la destrucción, por ejemplo. O si lo que intentas ver es que, o sea, hay un elemento lúdico, ¿verdad?, recreativo. Al jugar esto estás empleando ciertas emociones que no puedes tener más que a partir de ese juego, a partir de ese contacto. ¿Tú crees que sí hay cierta distancia entre esa realidad o sí se está en esa realidad misma, ¿no?, aunque sea realidad virtual? Pues mira, precisamente esa es parte de esta cuaternidad harmaniana, ¿no? Que esa distancia pues siempre va a estar independientemente del objeto que sea. Lo interesante es exactamente cómo se establece esa relación en esa distancia, ¿no? Que en principio esa relación pues siempre va a ser asimétrica, porque pues, uno es el que tiene la conciencia, ¿no? Es el que puede decir si hay un goce o no. Y esto puede aplicar para todos los objetos, porque pues, para ti pues, te interesa más el cine, ¿no? Pero va a haber otras gentes que le interesan más los videojuegos, o que no le interesen ni el cine ni los videojuegos y le interesen más, no sé, otra cosa, los discursos políticos, ir a las cantinas, Hasta en el ajedrez, etcétera, ¿no? Por eso propone acá que esa distancia tiene que ser asimétrica de por sí, ¿no? Entonces, no es que a uno le va a interesar todos los objetos en el mismo sentido. Aquí lo que se propone es que todos los objetos tienen esa capacidad de despertar este interés. Y más en los videojuegos, que podemos establecer un paralelismo con el arte, con las manifestaciones artísticas, porque es a través de los videojuegos donde también podemos encontrar este acceso vía esta experiencia estética, vía el goce, hacia el ser real que los compone, ¿no? Hay otros objetos que no tienen este mismo componente, ¿no? Puede ser el caso de una piedra ahí en el camino, no tiene ese componente, pero en cambio llega un artista y se empieza ahí a acomodar de tal manera que se mantengan en equilibrio. Eso ya es distinto a de cómo estaba la pura piedra ahí. Pero eso distinto tiene que ver con esa capacidad del arte que lo mantuvo en otro tipo de relación, ¿no? Ya lo sacó de su entorno normal. Sí, lo violentó, pues también, y también en ese mismo sentido podemos decir que la violencia no necesariamente es un objeto que se mantenga impoluto, ¿no? Puede tener
muchas manifestaciones, ¿no? Hasta el momento hemos encontrado algunas de esas manifestaciones, podemos describir algunas de esas manifestaciones, pero no es que podamos describirlas todas al mismo tiempo, porque entonces conoceríamos el ser real de la violencia, ¿no? Lo que tenemos son aproximaciones a ese ser de lo que compone la violencia, ¿no? Y aparte, dentro de este mismo esquema de cuaternidad, pues no es que un objeto vaya a estar totalmente en retirada, ¿no? Sino que pueden establecerse relaciones entre esos objetos gracias a esas cualidades sensibles, ¿no? Las cualidades sensibles que vemos de entrada en los videojuegos casi siempre son de violencia, ¿no? Pero no necesariamente son las únicas. Eso es. Sí, adelante. Desde un enfoque moral, el juego a lo largo de la historia se ha caracterizado por tener cierto tipo de reglas y hay quienes, desde el punto de vista moral, se les permite jugar ciertas cosas y otros juegos no son permitidos, ¿no? Es decir, en el ámbito del juego hay un elemento de orden antropológico, moral, para establecer a qué es lo que pueden jugar. Hay edades específicas para jugar tal o cual cosa, ¿sí? Entonces no se permite a un niño, un menor de edad, ¿no?, que juegue a tal cosa. ¿Por qué? Porque no tiene la madurez suficiente para entender de qué va el juego y qué implicaciones puede tener, ¿no? A los niños, sobre todo dicen los británicos, que a los 5 años de edad es la edad más peligrosa de todas, ¿no? Las profesoras de niños saben perfectamente que a los 5 años de edad los niños dicen, pues, ¿qué tendrá detrás del ojo? Pues déjame ver, ¿no? No, pura curiosidad. Entonces, sí, porque no checa las consecuencias, las implicaciones de los actos, de las inquietudes, de las cosas que hacen. Y por regla general las profesoras de jardín de niños dicen a los 5 años es que cuando sale el niño sin ojo, ¿y quién fue? Todos a una, ¿no? Fueron todos. Entonces ahí hay un criterio de carácter moral que se incorpora a la concepción de los juegos, porque pues no, dice Huizinga, ¿no?, el juego forma parte incluso de la misma naturaleza del universo y de todas las dinámicas, de todas las relaciones de fuerza y todas las experiencias lúdicas, estéticas, artísticas, ¿no? Y ese es quizás el principal argumento, ¿no?, que está en juego, este asunto, ¿no? Cuando dicen, no todos los niños pueden jugar a tal experiencia audiovisual porque es muy violenta y no tienen, ¿no?, el carácter, el conocimiento, la madurez para entender de qué va y qué implica el asunto, ¿sí? El argumento de que los videojuegos no provocan la violencia en los niños se despacha fácilmente, ¿no? Si cada vez que tú ves un juego violento sales, ¿no?, a asesinar a tu vecino, ¿no?, pues todos los que lo ven harían ese tipo de comportamientos, y no es así. Pero si de repente sale uno por ahí entre 1000, ¿no?, y dice, bueno, ¿qué te motivó a hacerlo? No, pues es que yo vi el videojuego y viví esta experiencia y se me hizo fácil. La experiencia de violenta en términos lúdicos parece ser que se expresa en la frase, se me hizo fácil. Se me hizo fácil y pues lo hice, ¿no? Entonces, este criterio de carácter moral es un criterio de carácter pedagógico, también, moral pedagógico, ¿no? Del tipo, vamos a prohibir la venta de videojuegos a los niños, ¿no?, de menos de 15 años de edad, ¿sí?, que tienen estas características. Ese es el criterio moral, ¿no? Videojuegos para niños de menos de 15 años de edad no pueden tener estos rasgos. Ya después de los 15, entre los 15 y los 18, bueno, vamos y para eso están los criterios jurídicos, ¿no?, jurídicos y morales y pedagógicos, pues que tengan ciertas características y que no fomenten este asunto. Y ya después de los 18, ¿no?, pues eventualmente podemos acercar a la gente y regular jurídicamente su criterio de carácter moral este asunto para que sea así. Aquí está un asunto más importante que tiene que ver con el videojuego como experiencia estética, ¿no?
no como obra de arte, porque es un exceso, ¿no? No, Pero como experiencia estética, como experiencia artística, ¿no? Hay muchos artistas que han incorporado a los videojuegos, ¿no? Esta posibilidad de apertura y de jugar otra vez con las experiencias de sensibilidad y demás, ¿no? Entonces aquí, el asunto es hasta qué punto deben existir criterios morales y pedagógicos y ético-pedagógicos, ¿no? Para pensar en la posibilidad de seguir la tradición de la humanidad de que no podemos jugar de niños a cualquier cosa. Esa es la pregunta. De entrada, ¿no? Ya le vamos a pasar al seguro. a mí me parece, dentro de este mismo diagnóstico que hace Harman, o bien de reducir a los objetos a sus componentes, o bien de suponer que hay algo superior a los objetos. En este caso, pues gran parte de la literatura sobre los videojuegos hace el segundo movimiento, de suponer que hay algo más importante que el propio videojuego, que es en este caso el aspecto lúdico. Y acá yo estoy tratando de más bien enfocarlo hacia este ámbito de la experiencia estética. Y esta experiencia estética pues no solamente tendría que ver pues, con algunos creadores que lo han hecho de manera patente, que algunos de sus juegos pues, sí son muy aburridos, ¿no? Ustedes los han jugado, ¿no? Algunos que se dicen, no, es que este juego es de arte. Tú lo juegas, Es estéticamente atractivo, pero eso no es. ¿Sí? pues no, ni eso, porque puedes no. decir, sí, está colorido, pero ya a los 5 minutos lo olvidas, ¿no? Pero hay otros que sí logran combinar esas dos cosas, ¿no? Como en el caso de un programador japonés que se dedicó a escribir primero todos los sueños que tuvo durante un mes. Y a partir de todo ese diario de sueños que tuvo, dijo, pues lo voy a hacer un guión para un videojuego. Y ese videojuego resulta que se llama LSD, o sea, emulador de sueños, y con su título emulador de sueños, LSD emulador de sueños. De lo que se trata pues es de explorar todos estos sueños, pesadillas que tuvo este programador. Eso te mantiene despierto, interesado en esos objetos, en su capacidad de ocultamiento, porque pues, el sueño lo podemos ver como una capacidad de nuestro propio ocultamiento, ¿no? Y ese juego pues, sería alguna manera de acercarnos a ese objeto real que está ahí de fondo. Pero hay otros juegos que ese no es su objetivo, como puede ser estos que nombré, Resident Evil, Battlefield, Counter-Strike, que son de lo más violento que no se puede imaginar, pues. Pero detrás de eso hay esta experiencia estética que te puede permitir acceder a otro tipo de situaciones que difieren precisamente de esta concepción moral sobre los videojuegos. Entonces, de hecho, esta escala de valores sobre qué puede jugar cada persona surge a partir de un debate sobre un videojuego que se llama Night Trap. Este videojuego surge allá por los 90s, cuando estaba el auge del CD-ROM, que gracias el auge del CD-ROM, pues gracias al CD-ROM ya podíamos tener una mayor capacidad de código, meter más cosas que no estaban presentes en los juegos, como es el caso del video. Entonces en un CD-ROM ya puedes meter video y escenas cinemáticas. Entonces, Night Trap casi todo es puro video y lo controlas con comandos muy básicos como izquierda, derecha, ¿no? Haz esto, etc. Pero el contenido es lo que
salió alarmando a la sociedad, igual que en el caso de Dead Race. Y hubo por ahí alguien que lo vio y dijo, este juego es muy violento. Y uno ahora ve ese y dice, ¡qué violencia! Es como una película de serie B, pero como de risa, ¿sí? Estos que no se tomaban muy en serio el terror. Si han visto películas de serie B que no se toman muy en serio a sí mismos, así es este videojuego. Pero ¿cómo es que este videojuego despierta todo este debate sobre lo que puede jugar o no puede jugar a un niño, etcétera? Pues se da en este aspecto de la moral como un consenso, ¿no? Que este consenso también está suponiendo que hay algo más importante que el propio objeto al cual se hace referencia, ¿no? ¿Qué es eso más importante? Pues preservar, no sé, cierta identidad de nación, que puede ser en Estados Unidos, porque ahí es donde surge este debate, ¿no? ¿Cómo vamos a mantener la identidad de un país que se supone puritano, ¿no? Pues solamente a partir de estas medidas restrictivas. Entonces, toda esta concepción de los objetos o bien como determinados como algo compuesto o bien como algo que depende de una relación más, de una relación superior, pues es lo que ha determinado a los videojuegos a ese papel secundario, ¿no? Los videojuegos ahí no pintan nada, ¿no? Y lo que pinta es lo que les puedo decir a los jóvenes, ¿no? Entonces, no importa qué contenido pueda tener ese ser real de ese videojuego. Por eso es tratar también de hacer una rehabilitación de los objetos mismos, tal y como se ha intentado hacer ya en otros ámbitos. Que eso ya también lo ha intentado la posmodernidad, ¿no es verdad? Tratar de rehabilitar otro tipo de realidades a costa de desprenderse de cualquier principio que ordene ese mundo, ¿no? Donde aparecían esos objetos, donde estaban fuera de ese mundo. Pero, por ejemplo, podríamos establecer que existen distintos niveles de realidad de un videojuego, ¿no? Es decir, está el nivel de la programación del mismo, ¿sí? Que en el caso de la producción masiva norteamericana tiene que ver con más bien criterios de carácter económico, lucrativo y comercial. Y eso sucede, ¿no? Sin metafísica alguna. Porque ese es el contexto en el cual se pueden producir y se pueden crear, ¿sí? Segundo nivel, ¿no? Estamos hablando de un videojuego que es una experiencia audiovisual, que eventualmente hay cierta percepción de un niño que puede asimilar, habilitar, incorporarse, interactuar con él. Y a otra edad no podría ser. Hay incluso en términos cognitivos videojuegos para ciertos niños. Lo pones a un niño de 3 años en un videojuego relativamente complejo y dices, pues, no puedo jugarlo, ¿no? Y hay escalas pues, de interacción de nuestra sensibilidad, de la manera como vamos organizando los datos y cómo vamos integrarlos al juego. Luego está la dimensión emocional, afectiva, que tiene que ver con la manera como resolvemos ese conflicto y cómo lo jugamos. Luego, la otra dimensión, ¿qué tanto va a tener implicaciones en nuestra vida cotidiana, ¿no? Consecuencias de nuestra vida social real? Y a veces se da y a veces no se da, ¿no? Y por último, tiene consecuencias e implicaciones, decías tú, de carácter estético, artístico, y ya, de pilón vas hasta teórico, descriptivo, filosófico, ¿no? Que es el más ocioso del asunto. Pero fíjate, ahí has hecho todo el mapa de cómo sepultar al objeto, precisamente. Exactamente, eso es exactamente, ¿sí? Porque nuestra percepción humana y nuestra interacción es de justamente sepultarlo, porque es inevitable esta condición también, ¿sí? Porque ¿qué es eso del objeto cuando en realidad no es una estructura,
no es un diagrama, ¿no?, lúdico de relaciones de fuerzas, de afectos, de comercio en todos los niveles, es cada vez distinto, ¿no? Son distintas realidades montadas unas sobre otras, ¿no? ¿Y dónde queda el objeto? Pues ese objeto no existe. Quedó tan sepultado que desapareció. Y además es irrelevante y no es importante. Diría yo, desde un enfoque, una perspectiva, ¿no? Creo que ahora te llamaré el príncipe de las redes. No, pero eso puedo hacer como José José. Y como que estaba aquí y decía, Lo que yo veía es que al principio te hablaba de eso, que no pero entendías este oscuro objeto. que termine con el asunto ese, ¿no? Porque es relevante qué pasa con el asunto de la sepultar el objeto, ¿no? De repente parece que estás hablando de un misterio, de algo que finalmente pues, solo puede ser intuido o pensado, pero pues, que quién sabe qué chingados, ¿dónde está? Pero en los otros niveles sí tiene efectos, sí tiene implicaciones, ¿no? Reales, fuertes, ¿no? Contundentes, y ahí vale la pena vivirlo, ¿no? Yo no digo que no, de hecho todo eso que has dicho son todos los componentes, digamos, sensuales del objeto. Todo aquello que podemos acceder, Entonces, ¿no? ¿cómo plantearías el asunto este de que el objeto esté sepultado? Entonces, ¿qué diablos es eso? De que esté sepultado, pues que está sepultado por nuestra visión sobre ese objeto, ¿no? Que ese objeto, pues no importa, ¿no? Porque importa más esto que has dicho, ¿no? Cómo afecta afuera, ¿no? Pero ¿qué nos tiene que decir? Y ahí es donde está el camino estético para mostrarnos cuál es su realidad, sin depender de estas cualidades sensuales. O sea, las cualidades sensuales las podemos obtener, digamos, de manera sencilla, ¿no? Aquí ya lo has descrito tú, gran parte de lo que compone a un videojuego, ¿no? Pero su ser real, ese sí permanece como un misterio, ¿no? Y solamente a través de esta experiencia estética es que nos podemos acercar a ese ser real. ¿Qué es lo que nos dice de su realidad ese objeto, ¿no? Y que no depende de esto exterior, de cómo afecta a los niños, de cómo afecta a la economía, de cómo afecta a un programador. Pero eso se contrapone a esta idea de la apropiación cultural de la tecnología. ¿Sí? Pues sí. Un videojuego no funciona de la misma en Estados Unidos, en Japón, en Latinoamérica, en Chile, en España, en la India, ¿no? Ahí donde dicen, pues, ¿saben qué? A volar con él. O sea, tiene otras implicaciones, ¿no? Y otros efectos. Y eso es relevante. Es Sí, relevante claro. el contexto, es relevante la apropiación cultural no del objeto, ¿no? En cuanto a objeto técnico, tecnológico, ¿no? Sino de las interrelaciones, ¿no? Las Sí. semejanzas, las continuidades, no sé. Sí, digamos que el objeto no es ese manojo de propiedades sensuales, puede ser de cómo afecta en China, cómo afecta en México. Todo eso son manifestaciones sensuales de ese objeto, pero no es que se agote ahí ese objeto, o sea, que puede tener más condiciones aparte de lo que podemos acceder. Y ahí es donde está ese misterio, lo que es el ser último de ese videojuego. Pues la posibilidad, la apertura, la infinitud, ¿no? Pues sí, porque eso es donde está, es donde se inserta precisamente la experiencia estética. Muy bien, pues quisiera hacer un apunte, porque creo que sí entiendo la inquietud, ¿no? Que sí tiene que ver con esa dimensión, pues porque al final uno no deja de tener los pies en la realidad social y le importa, ¿no? Los efectos de esos objetos que siempre eluden, ¿no? La aparición. Pienso yo con esto que expones, que quizá un videojuego violento es menos dañino o es más, incluso es recreativo y enriquecedor, ahí donde la gente reconoce más la justa dimensión del objeto, ¿no? Es decir, parece que un videojuego es más dañino ahí donde uno no es capaz de distinguir la justa dimensión del objeto, ¿no? Sino que más bien, digamos, tiene esa imposibilidad de discernir entre la realidad y la ficción, ¿no? En la que está inserta. Más bien yo pienso que si queremos una didáctica, ser pedagógicos y que estos videojuegos, más que ser dañinos, puedan ser un medio, no sé, constructivo, estético, lo que sea,
habría que formar a los niños, a los jóvenes, nosotros mismos, formarnos en esa capacidad de discernir las cualidades de los objetos, ¿no? Y ver dónde están sus esos, ¿no? Sus bordes, sus límites y sus retracciones, ¿no? Pero ¿quién va a hacer eso? Y eso que, bueno, participando, Sí, no, sí. dicen que la persona que vendría siendo el creador del videojuego, ¿no? Y en cuanto a ello, una manera de explicarlo, no tan profundamente, pues vendría siendo mediante entrevistas o la presentación del mismo, ¿no? Pero aquí ya vendríamos a tomar en cuenta qué es lo que le interesa a la persona saber acerca de un producto, ¿no? O de un objeto. Entonces, pues lo propone en sí, pero el programador y como dices, es una realidad que distingue o al menos acerca también a la que tenemos, bueno, a esta realidad vaya, y la reconstruyen digitalmente. Esto pues puede venir o puede variar con, no sé, efectos místicos y demás, ¿no? Y además pueden ir inclusive pues escritos, ¿no? Tenemos también la ventaja de que el juego te representa la realidad que tú quieres pues proponer ahí, ¿no? Y una información buena en cuanto al videojuego puede ser reflexiva, por así decirlo. Y bueno, no soy jugador, o algo así, pero he visto los nuevos juegos que salen y ya tienen ese toque de ética, de ponerte a pensar si en realidad la acción que vas a hacer o lo que planeas contestarle a tal persona va a tener un efecto positivo o negativo en tu vida. Entonces, eso es un principio de cierta forma para que, bueno, la persona que lo juega o esté conociéndolo tenga esa capacidad o vaya, repita el mismo procedimiento. No inconscientemente o inconscientemente, pero conscientemente en cuanto a la actividad de pues, seguir haciéndolo. Hay juegos que forman en realidad, sí. Hay juegos que te muestran pues, violencia, pero sin embargo también te forman en cuanto a la historia, te forman el contexto. Y bueno, esto va en cuanto ya al sentido crítico de cada persona, supongo. Porque, bueno, tenemos de ejemplo Age of Empires, Age of Mythology, era los imperios y la mitología, en la que pues, explicaban los escritos, te ponían los personajes, cómo se relacionaban entre sí, el contexto de estas, como te digo, sociedades o naciones. Pues bueno, te introducía, era un sentido histórico, ¿no? Histórico y místico en cuanto a ello. Hay otros que son más morales, te digo, no recuerdo bien el nombre, pero bueno, sí, ya, se llama Detroit, Become Humans, Detroit se volvió humano. Entonces, ese juego mayormente es como de tomar decisiones, ¿no? Y te va forjando poco a poco, de una manera, no siento cognitiva, pues el saber qué hacer, ¿no? O sea, de cierta manera también te forja, porque te forma, perdón, o te construye más, porque como comentas, pues el jugador va a saber lo que en realidad está mal hacer, ¿no? Y en el videojuego, ¿no? O sea, no está mal hacer en el videojuego, pero es inclusive justificado, ¿no? Porque, bueno, personajes, perdónenme, ficticios y reconstruidos, tienen su idea, tienen su manera de ser, o su filosofía o cosmovisión, ¿no? Para hacer las acciones que ellos pues, implementan en el juego, ¿no? Y pues a lo que dicen eso del fin y ese momento, pues yo pienso que es más a la experiencia del usuario. Y ahí, bueno, habría que profundizar, perdónenme, en cómo el mismo creador del videojuego puede hacer que el sujeto que lo juega logre comprender tanto estéticamente como reflexivamente lo que está haciendo. Bueno, acá lo que nada más un apunte, acá lo que estamos tratando es de pensar al objeto independientemente del creador o de la propia experiencia. La experiencia estética sí sería un camino para encontrar verdaderamente ese ser. Y aparte, también esta parte final en el que hacía este paralelismo entre el cine y los videojuegos, pues tiene que ver también con la temática que han tenido los mismos, ¿no? Porque digamos que gran parte de la temática de los videojuegos ha sido violenta, ¿no? Como que ha sido monotemático, pero es precisamente porque es una industria que no tiene mucho tiempo de haber iniciado. O sea, los inicios del cine pues también tenían muchos temas que se recurrían y no ha sido hasta que ha avanzado en que se han encontrado otras vertientes en las que se pueda utilizar. Lo mismo ha ocurrido con los videojuegos, que pues, en principio estaba limitado por las capacidades técnicas. Uno no podía mostrar ahí muchas cosas más que violencia, ¿no? Como en el caso de Pac-Man o
Asteroids, etcétera, pues no había mucho espacio para contar una historia, hasta que tiempo después llega, por ejemplo, Donkey Kong, donde ya hay una historia de fondo, ¿no? Y eso también influye dentro de la concepción de los videojuegos, de que ha sido quizá muy monotemático en algunos aspectos. Sí, es que vaya, aquí el tema no es si éticamente está bien o mal, o pedagógicamente, el tema es de ontología. ¿Cuál sería la ontología del videojuego? Claro. ¿Y a quién le importa eso? Bueno, pues al pensador que quiere Al que el pensador en que este caso Harman, que quiere... Claro. Y entonces justo en la descripción que se nos presentaba como inagotable, ¿verdad? Que se mete con pues, los electrónicos, los componentes, los efectos económicos, los efectos, ahí podríamos agregar los efectos en esta cultura, pero lo que nos damos cuenta, pues es que hay una realidad que está como oculta, bueno, se está manifieste, pero que no se agote ninguna de esas. Y que nosotros más bien creemos que todo es en relación a mí, a la experiencia que tengo yo. Claro, la experiencia que tengo yo del videojuego pues es parte de lo que diga el videojuego, pero el videojuego como que se me sustrae. Bueno, esa es la tesis de Harman, esta es la tesis de esta corriente, como que nos extrañáramos un poco digo, como sabemos muy bien, el tema de Harman viene de la referencia de Heidegger, del martillo roto. ¿Qué pasa cuando, o podríamos nosotros decir la basura para nosotros ya desapareció, entonces ya no existe, o la computadora antigua ya arrumbada, qué terrible, que no sabemos qué hacer. Yo no sé por qué desde que leía Harman, digo, les va a dar risa, no sé, pero yo me acuerdo de la canción de Cricri, de la muñeca escondida por los rincones, porque de niño pues sí uno decía, caray, pero ya que no está bonita, ya que no la pela uno, pero bueno, pero hay una realidad, creo que ese es el tema de fondo que se está como sustrayendo. No es que el otro sea falso, es real, todas esas cosas que están contando es real, pero hay algo que se nos está escapando de nuestra consideración. Así es. Hay algo, y solamente esta brecha estética nos puede conducir a ese algo que se nos escapa, y que muchos jugadores inmersos en esos mundos se logran acercar, pero también luego no son capaces de trasladarlo a este mundo por la misma dinámica de los videojuegos. Pero podemos establecer una serie de consecuencias ahí, ¿no? Que la experiencia ontológica es una experiencia subjetiva. No. Pues sí, porque no todo el mundo accede a ese nivel, ¿no es cierto? Yo me quedé en el nivel de que a mí me satisface comprar el videojuego y eso me hace feliz. Es más, tengo la colección completa y no he jugado nunca. ¿Eso es una experiencia ontológica? No. En cambio, el otro, el que llega a ser, no sé qué rasgos tendrá que tener para que se convierta en una experiencia estética, pero se convierte en una experiencia subjetiva. Y yo que nada más los colecciono, ¿no? Y que los presumo, pero no los juego, pues no accedo a la experiencia ontológica y no hay manera de que pueda entrar. Bueno, yo diría que más que experiencias se trata de una reflexión ontológica a partir de ciertas experiencias. Entonces, ¿qué experiencias nos permitirían llegar a esta reflexión? Porque toda experiencia, si decimos que experiencia ontológica, bueno, digo, no es que seamos muy ¿verdad? La angustia, puede ser, pero bueno, si hablamos normalmente de experiencia de la mente, pues toda experiencia es experiencia de la mente, pues digo, subjetiva. Pero bueno, se trata más bien de que tal vez algún tipo de experiencia estética nos haría más fácil esta reflexión que se quiere hacer sobre ¿y qué es el objeto? Pero entonces no una pregunta y la caracterización como objeto constituyen falsas maneras de preguntarlo. Bueno, son insuficientes tal vez las que tenemos, pero de hecho, pues sí, eso es también algo que ya ha detectado la tradición, ¿no? De que el lenguaje pues siempre va a ser insuficiente, ¿no? Para dar cuenta del ser. Pues eso viene desde Parménides, ¿no? Pero
Era un poema. Bueno, de hecho, él por eso lo escribió quizá en poema, ¿no? Porque pues, allí estaba esa misma brecha estética, ¿no? Para acercarse al ser. Y algo semejante tendríamos que hacer con los videojuegos, ¿no? Quizá pensar, no, el poema pensarlo también quizá a manera de videojuego, pensarlo a manera de aventura de texto de los 80s, podría ser. Yo quisiera hacerte una pregunta más. Digamos, ahorita mientras nos delineabas toda esta cuestión como de la retracción del objeto y cómo esto te sirve para problematizar la objetualidad del videojuego, yo me preguntaba si no quizá la noción de ensamblaje podría ser muy útil para pensar la realidad, porque yo lo estaba pensando como una cadena de montaje, es decir, como que por un lado está la escritura del código que está montada sobre un cartucho, el cartucho se ensambla en una consola que a su vez se ensambla en la experiencia de un cuerpo, ¿no? Entonces parece que ahí donde acontece el videojuego es la sucesión de ensamblajes, ¿no? Y es difícil hacer como el recorte para decir este es el objeto videojuego. De hecho, también en eso está pensando Harman, en esta sucesión que hay entre estas dos tensiones de espacio y tiempo, ¿no? De que hay unas sucesiones, pero que estas sucesiones no son dispersas, ¿no? Sino que están agrupadas. Y de hecho, después Bogos, que también estoy acá retomando, hace una modificación en esta concepción del objeto, ya no como objeto, sino como unidades de operación que apuntan a esta cuestión del ensamblaje, que si bien mantienen esta cuestión de la unidad, de la individualidad de los objetos, pues también apuntan a que están operando en un mundo, que no están nada más ahí retraídos, inermes, como los plantea Harman, sino que también están ahí en movimiento. Sí. Ese. Y hay tema para el siguiente. Pues sí. Sí. Bueno, pues no sé si hay algún otro comentario. Si no, pues creo que podemos dar por terminada esta participación, dándole un aplauso al compañero.